Damos gracias al Señor por este nuevo día que Él nos concede. Qué hermoso poder estar con ustedes nuevamente, saludándoles, compartiendo el mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas. Hoy queremos bendecir el nombre del Señor a través de esta enseñanza y poder edificar al pueblo de Dios, porque algo que la palabra nos insta es a crecer en esta gracia, cada día avanzar en el conocimiento del Señor, que es lo que produce en nosotros inteligencia, discernimiento, sabiduría. Y vamos a presentar este momento al Señor. Él dice que todo lo que hagamos lo hagamos en su nombre y Él va a estar ahí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, Señor, de venir delante de tu presencia y de reunirnos con cada una de las familias, Señor, que nos están siguiendo a través de esta transmisión y que en otras oportunidades también podrán hacerlo. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad, nos esté enseñando todo lo que tú quieres que nosotros aprendamos hoy, y que esta palabra sea esa semilla que caiga en tierra buena y que dé fruto para tu gloria, que podamos vivir honrándote y glorificándote cada día, Señor. Bendigo cada uno de los oyentes, bendigo sus familias. Oro, Padre, para que toda angustia, todo temor, toda ansiedad desaparezca de sus vidas y esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene hoy sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Pido sanidad para cada persona enferma. Todo dolor se va de su cuerpo, toda enfermedad desaparece, porque escrito está en la palabra que ciertamente Jesús llevó todos nuestros dolores, llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús, dando siempre gracias a Dios Padre. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Hoy bendecimos su santo nombre y como cada programa le estamos trayendo nuevo material para sus vidas. Quiero mostrarles hoy dos Biblias maravillosas que tendremos en promoción durante esta semana. Esta es la Biblia de promesas, una Biblia especial para mujeres, un canto bien lindo aquí blanco con florecitas, tiene cierre. O sea, es muy fácil de protegerla cuando usted la lleva en su morral, en su bolso, cuando usted la transporta. ¿Qué características tiene esta Biblia? Esta Biblia tiene un índice de promesas marcadas. También tiene sección de promesas por temas. Tiene concordancia, que a veces nos es de muy útil. Algunas referencias, tiene plan de salvación y algo que nos encanta es de letra grande. Es de 13 puntos la letra. Y tiene la Biblia en un año, o sea, aquí tiene el programa para que usted lea toda la Biblia en un año. O sea, la hemos recomendado muchísimo. Una de las cosas después de que usted conoce a Jesús es leer toda la palabra. Bueno, esta Biblia tiene ese plan de lectura para que usted lo pueda hacer durante el año. Se la recomendamos con precio especial durante esta semana. Y esta otra Biblia también de promesas, esta es la pasta de ella. Es una Biblia blanca de florecitas con cierre. También 13 puntos de letra grande, y pues tiene también las mismas ventajas: plan de salvación, concordancia, el plan de leer la Biblia en un año, índice de promesas, todo un material que es muy importante y sobre todo letra grande, que no se canse usted al leerla, pero que también cuando usted comparta el plan de salvación pueda la persona a quien usted le está compartiendo el plan de salvación por el tamaño de la letra también pueda leer. Entonces recuerda estas dos Biblias, usted puede llamarnos al 642-0408 en la nueva marcación 607-642-0408 o 607-652-4629. Se la enviaremos a domicilio. También usted puede escribirnos en las redes y le estaremos haciendo llegar su Biblia. Vamos a continuar con el tema que quedamos en el programa anterior. Estábamos hablando acerca de cómo poder vencer el orgullo.
Y hablábamos pues de qué es el orgullo. La Biblia nos advierte muchísimo acerca del orgullo. El orgullo fue lo que volvió a Luzbel Satanás. Él se rebeló contra Dios a causa del orgullo y es una de las áreas que él va a querer atacar en su vida continuamente. El querer depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia capacidad, no depender de Dios, creernos que somos los supermanes, decíamos en el programa anterior. Pero realmente la idea no es decirle esto está mal, sino también poder guiarle y pues es la razón de estas predicaciones, cómo poder vencerla, cómo poder vencer el orgullo. Y decíamos que pues la humildad es la que contrarresta el orgullo, y realmente si usted quiere vivir su vida de la mejor manera posible, usted debe poner toda su fe en Dios, rechazando su propia perspectiva limitada y honrándolo en cada área de su vida. Y eso es lo que el orgullo no permite. El orgullo no permite que usted dependa de Dios, no dependa de sus fuerzas, y es ahí donde a veces no somos la suficiente luz que deberíamos ser para el mundo, no somos la suficiente sal que deberíamos ser para impedir la corrupción en el mundo, porque a Dios lo tenemos como la última alternativa cuando las cosas se nos complican. Pero yo quiero que vayamos a la palabra, porque realmente la palabra es la que nos cambia, la palabra es la que es vida, la palabra es la que nos enseña. Y allí en Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 7, yo quiero que me acompañen esa lectura. Le insisto, si no tiene la Biblia, aquí le tenemos desde 8,000 pesos, creo que le tenemos Biblias, para que usted pueda tenerla, subrayarla, marcarla. Y vamos a leer allí. Le invito a que me acompañen en esa lectura. Proverbios 3, 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Si usted quiere vivir su vida de la mejor manera posible, conforme al plan de Dios para su vida, porque eso es lo que realmente a uno le da realización. O sea, no es cuántas casas compro, cuántos carros tengo, cuánto patrimonio poseo, cuánto tengo en las cuentas bancarias. Eso no le da realización a nadie, o la fama que tengo, o el renombre que tengo. No, lo que a uno le da esa plena satisfacción, siente que valió la pena vivir, es cumplir el propósito de Dios. Recuerde que usted y yo y cada ser humano fue planeado por Dios con un propósito específico desde la eternidad. Dios tenía planeado. Por eso usted, que el enemigo le ha bombardeado la mente haciéndole creer que no quisieron que usted naciera, que usted es producto de la casualidad o de un resbalón o de un error, eso es mentira. La Biblia dice que usted fue planeado, diseñado, capacitado, preparado por Dios para toda buena obra. Pero entre tanto usted no se vuelva a Dios a través de Cristo Jesús y nazca de nuevo, pues va a estar desviado del propósito de Dios, porque va a estar viviendo en sus propias fuerzas, en su propia mentalidad. Por eso la palabra nos insiste: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él va a enderezar tus veredas. Mire qué hermoso cuando usted pone su confianza en Dios. Y realmente esta es la esencia de la vida piadosa: es someternos a la dirección del Señor, sabiendo que Él tiene respuesta a todas nuestras necesidades y es fiel en proveerla. Cuando usted se somete a la voluntad absoluta del Señor, descansando en Él, como dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, usted va a tener esa luz, esa conexión con su espíritu, donde su espíritu recibe la guianza de Dios para
poderle enseñar a usted cuál es el próximo paso que debe dar. Y el orgullo es una de las actitudes interiores más destructivas. Decíamos en el programa pasado que el orgullo realmente es un asesino. El orgullo nos impide avanzar en lo que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Y este es el propósito de esta enseñanza y por eso pues quisimos hacerla en dos partes, porque realmente es muy importante que nosotros aprendamos la humildad, o sea, y no ese concepto errado de humildad, que la humildad es no tener para comer, no tener para vestir, no tener para vivir. Eso lo ha enseñado es el paganismo, que la humildad radica en tener escasez de todas las cosas, pero la humildad no radica ahí. Hay personas en situación de indigencia y usted les va a hablar de Dios y no quieren nada de Dios, son muy orgullosos, son muy altivos. Usted va a querer ayudarlos y no se dejan ayudar, lo único que quieren es una moneda y nada más. Y si usted no les da una moneda, ellos son capaces de golpearle el carro, de mancharle los vidrios, de darle un puntapié, de decir malas palabras. O sea, ahí no hay humildad ninguna. La humildad es saber que yo dependo de Dios, que fui hecho por Él y para Él, y que mi vida le pertenece a Él. Por eso esta enseñanza tiene el propósito de ayudar al pueblo de Dios a enfrentarse con su orgullo a fin de podernos establecer en Cristo, porque el orgullo no nos deja establecernos en Él. Lea conmigo Efesios capítulo 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, querer llegar a Dios a nuestra propia manera, eso es orgullo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Caín. ¿Cómo sabían ellos que debía haber derramamiento de sangre para remisión de pecados? No lo sabemos, pero se supone que sus padres lo habían transmitido. Pero Caín, él quiso ofrecer sacrificio no a la manera de Dios, sino a la manera de él. Y que Dios se tenía que agradar cuando él hiciera las cosas a la manera de él. Y lamentablemente, pues eso lo llevó al fracaso. Eso llevó a Caín al fracaso, a odiar a su hermano, a un homicidio. Imaginen las consecuencias tan terribles que trajo una actitud de orgullo. Entonces, muchos creyentes quieren hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Entonces, Dios dice de esta manera, pero ellos dicen no. Dios sabe que a mí me gusta es así, Él tiene que aceptar las cosas así. No, Él es Dios, Él es soberano. Él es el que establece las cosas como se deben hacer y somos nosotros los que nos debemos someter a la voluntad de Él para que el propósito de Él con nosotros se pueda llevar a cabo y eso nos dé plena realización, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y vamos a ver los caminos del orgullo. Realmente no sé desde dónde nos están siguiendo, sabemos que nos siguen desde muchos países, incluso le invito a que usted le dé me gusta, haga un comentario y lo comparta. Compártalo con sus amigos, con todos los que están conectados, porque realmente este es un problema que no ocurre solamente en el pueblo cristiano. Los cristianos ya nos hemos bajado un poco y hemos reconocido a Jesús como Señor, pero Él quiere que no solamente lo reconozcamos a Él, nos neguemos a nosotros sabiendo que no nos podemos salvar a nosotros mismos, sino que sigamos en ese sometimiento a Él, que es bueno, que es agradable y perfecto. Él no tiene esclavos, Él tiene hijos y Él quiere guiarnos a ese propósito porque fue Él el que nos hizo, fue Él el que nos creó. Y los que nos están escuchando y bueno, todos los seres humanos venimos de procedencias distintas. Pero algo que tenemos que saber, sin importar de qué continente seamos, si es europeo, si es asiático, si es americano, si es latino, no importa de dónde vengamos, de qué procedencia tengamos, si somos del interior, si somos de la costa, si somos de las tribus indígenas, lo que sí tenemos que saber es que a todos nos hizo Dios y que la caída también nos afectó a todos, sin importar el continente, la nacionalidad o la raza de la cual venimos. Por lo cual, lo que es el orgullo, la rebelión y la autosuficiencia nos atacan a todos, porque son consecuencias mundiales de la caída y son comunes en toda la humanidad, sin interesar de qué clase social usted venga, qué nivel económico tenga, qué nivel cultural tenga, qué nivel de conocimiento tenga. A todos los seres humanos, como consecuencia de la caída del hombre a través de Adán y Eva,
todos arrastramos las consecuencias y es muy común a la humanidad encontrar el orgullo, la rebelión y la autosuficiencia. ¿Por qué es tan característico en la raza humana caída estas tres características? Porque recuerde que Dios creó un arcángel, Luzbel, y él se convirtió en diablo por haberse llenado de orgullo. Dice que llenó de orgullo, de altivez su corazón. Y entonces Satanás intenta, lo que él se propone es lograr que el ser humano reconozca el interés en sí mismo como su principal meta, y eso lo estamos viendo hoy más que nunca a través del humanismo. Hoy se predica el humanismo, hoy incluso muchos entes educativos, una de las características que resaltan es que son humanistas. Y el humanismo está guiado por Satanás, porque es que la persona se reconozca a sí misma como un Dios prácticamente. O sea, el único interés que tiene es en sí mismo. Y a veces decimos, pero ¿por qué la gente es tan egocéntrica? Eso se está enseñando en los hogares, se está enseñando en los colegios. Incluso la iglesia del Señor, a veces el enemigo quiere afectarla, pero gracias a Dios por su palabra, y qué importante que como iglesia de Dios nos mantengamos firmes en la palabra para que no seamos influenciados por el humanismo, donde el ser humano es el todo y por el todo, a tal punto que Dios existe siempre y cuando me beneficie, siempre y cuando me traiga algún beneficio a mí, cuando eso es totalmente contrario a la palabra. Dios me hizo y me hizo para su gloria, para sus propósitos, no Dios para mis propósitos, sino nosotros hechos para los propósitos de Dios. Y la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo, o sea, no el dueño de la tierra, porque recuerde que la tierra es del Señor, Él no se la ha vendido a nadie, Él dice, mía es la tierra y su plenitud. Dios no le ha vendido la tierra a nadie. La tierra sigue siendo de Él. Dios dice, mío es el oro, mía es la plata, todo esto es de Él. Por eso los hijos de Dios podemos reclamar todas esas riquezas de la tierra porque son de nuestro Padre. Pero cuando Jesús mismo reconoció a Satanás como el príncipe de este mundo, es de este sistema. O sea, Dios le entregó todo a Adán y Eva, le entregó autoridad, le entregó dominio, le dio administración de esta tierra. Dios se la dio. Pero Adán y Eva se la entregaron a Satanás. Satanás iba tras un propósito y él lo primero que hizo para hacer caer a Adán y Eva fue ponerlos a dudar de la palabra. Una vez los hizo dudar de la palabra, la caída fue inminente, la caída fue segura. Dios lo llama el Dios de este siglo y ese Dios está en minúscula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hablando de Satanás y el interés de Satanás es lo que gobierna el mundo. O sea, única y exclusivamente los que hemos nacido de nuevo, los que hemos abierto nuestro corazón a Jesús y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no estamos bajo ese control satánico. Pero si usted se sigue, aunque haya nacido de nuevo, se sigue dejando guiar por la carne, pues usted actúa como una persona no creyente, influenciada por los principios de este sistema. Sí, y por eso es que a veces decimos, ay, pero ese mal testimonio, pero es que la gente da mal testimonio, porque se deja guiar por la carne, y la carne está influenciada por este sistema mundano. Entonces, para que nosotros no seamos gobernados por este sistema, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Solo lo que provenga del Espíritu es lo que viene de parte de Dios. Lo que venga de la carne, dice la palabra del Señor, el que se deja guiar por la carne va a cosechar muerte, pero el que se deja guiar por el Espíritu va a cosechar vida. Y esta es la característica principal también de los falsos profetas y de los falsos maestros. Lea conmigo allí en 2 de Pedro 2:10. O sea, el orgullo, la altivez, la arrogancia son características de falsos profetas y de falsos maestros, aquellos que quieren que todo el mundo les haga la venia, les besen el anillo, se les postren. Mire, recuerde cuando el ángel le trajo la visión a Juan de Apocalipsis. Era tanta la gloria que Juan se quiso postrar ante los ángeles, y él le dijo, no, yo soy consiervo tuyo y de los que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios, bendito el nombre del Señor, adora a Dios, le dijo.
Pero hay falsos maestros y falsos profetas que se hacen adorar a ellos mismos. La gente se tiene que postrar, arrodillar ante ellos, besarle el anillo, hacerle la venia. Bueno, la Biblia nos advierte de todo esto. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:10. Dice así. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. O sea, esa gente que es tan altiva, ¿verdad? Incluso a Jesús le ponen nombres demasiado, como demasiado de, ¿qué diríamos? De falta de respeto, ¿verdad? Incluso también a las potestades infernales, también hacen mofa y todo esto. Es una de las características de los falsos profetas y de los falsos maestros, porque ellos operan no desde el Espíritu de Dios, sino desde su espíritu independiente, desde su alma, y no están dispuestos a responder ante nadie. Esas personas que no les gusta que nadie los gobierne, que nadie los guíe, que no entregarle cuentas a nadie. Mire, y realmente cuando usted en su vida llega a un nivel donde no tiene que rendirle cuentas a nadie, usted está en un peligro muy grande. Usted está en un peligro muy grave, demasiado grave, cuando usted no tiene que rendirle cuentas. Y uno encuentra muchos profetas y muchos predicadores que andan de arriba para abajo, decía mi abuela, como bordón sin rejo, ¿verdad? O sea, no le rinden cuentas a nadie, no entregan cuentas en ninguna parte, personas que no se someten a ninguna iglesia, ellos se hacen predicadores ellos solos, ellos se promueven como predicadores ellos solos, ¿verdad? No tienen nadie a quien rendir cuentas y ellos predican desde su propia alma, desde su propio corazón. Y ahorita en tiempo de elecciones sí que se levantan personas así diciendo incluso que son cristianos, que temen a Dios, bueno, tantas cosas que hacen en estos tiempos, pero que realmente están impulsados solamente por su mente carnal. Y mire lo que el Señor nos presentó, un escenario muy grave, y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Allí en Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23, personas que dicen hacer cosas en el nombre de Jesús, pero que realmente en el cielo no los conocen. Realmente no son conocidos por el Señor allí. Mateo 7, 20, 23 dice así. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire, aquí Jesús nos presenta un escenario muy grave. Y tal vez usted diga, ay, pero entonces ¿para qué Dios los usa haciendo milagros? ¿Para qué Dios los usa profetizando? Recuerde que irrevocables son los dones, amén. Y todo el que usa el nombre de Jesús, Dios respalda, es el nombre de Jesús. No está respaldando a la persona que lo está diciendo. Está respaldando es ese nombre que nos ha sido dado, nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doble toda rodilla, dice la palabra, de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua pueda confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer a las personas, no por los milagros, no por la palabra profética, sino por los frutos. Lo único que deja ver quién es una persona es el fruto. Y el fruto de cada persona debe ser confrontado con la palabra, no los milagros, no la profecía. Bueno, la profecía también, pero el fruto es el que me va a decir quién es una persona, y eso no lo conoce uno de la noche a la mañana, ¿verdad? Eso hay que conocer su familia, hay que conocerlo en sus negocios, hay que conocerlo en muchas áreas para uno poder dar testimonio de esa persona, porque no los milagros, y lamentablemente muchas personas siguen siguiendo los milagros. Entonces, cuando una persona hace milagros y vive en pecado, asumen de que Dios pasa por alto ese pecado, porque entonces, ¿por qué está siendo usado? Normalmente estas personas que el Señor les dirá, nunca les conocí, ellos no obraron en el poder del Espíritu.
Ellos no lo hicieron para sus propias ganancias, lo hicieron para su propia fama, para su propio renombre, mas no guiados por el Espíritu Santo. Y realmente las fortalezas del orgullo no solo pasan de una generación a la siguiente. Recuerde que los pecados tratan de volverse en familiares, o sea, los pecados que caracterizan a una persona no la caracterizarán solamente a ella, sino a ella y a su descendencia. Dice la Biblia, ese pecado visitará hasta la cuarta generación. Y lo terrible es que si esta persona fue orgullosa y levantó una generación orgullosa y ellos siguen siendo orgullosos, pues eso no hay cuando termine, ¿verdad? Porque el alcance de este orgulloso va a 4 y este entonces ya iría del 1 al 5 y esta ya iría al 6 y así se va extendiendo una generación orgullosa. ¿eh? Entonces no solamente el orgullo pasa de una generación a la siguiente, sino que cada nueva generación también desarrolla su propia base de orgullo. Entonces algunos, por ejemplo, fueron orgullosos porque era el hombre más charlatán del pueblo, bueno, por lo que fuera, porque la gente busca hacerse fama de cualquier manera. Recuerde que hay áreas que son atacadas por el orgullo, o sea, es el alma es la que es atacada por el orgullo, y ella que busca los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, la gente fomenta su orgullo a veces en la fama, a veces en el poder o a veces en las riquezas y lamentablemente, o sea, si usted hereda orgullo y aparte su generación encuentra otras cosas en las cuales basar su orgullo, la Biblia es muy clara, el orgullo que nosotros debemos tener es de conocerlo y entenderlo. Dice, gloríese el hombre en lo que se ha de gloriar, en conocerme y entenderme. Eso es lo que debe gloriarnos, que a conocer al Señor y poder entenderlo, poder entender que nosotros no dependemos de nuestras propias fuerzas, que nosotros dependemos de Él, que nosotros no estamos para hacerle fama a nuestro nombre, que nosotros estamos es para hacerle fama al nombre de Él. Pero recuerde, el Dios de este siglo, que es Satanás, pues va a tratar de atacar a la humanidad con una base falsa. Y muchas generaciones, cada una escoge dónde fundamenta su orgullo. Para muchos es la glorificación de sí mismo. Y esto se puede producir mediante la acumulación de riquezas. Entonces hay personas que ellos sienten que valdrían y tendrían renombre y la gente los seguiría si tuvieran muchas riquezas. Si tuvieran mucha riqueza, entonces ellos valdrían, y es lamentable ver a las personas que hacen ver que lo valioso de ellos es lo que tienen. Entonces siempre que hablan, ellos tienen que hacer mención de lo que tienen. Siempre, siempre. Y es que yo tengo esto y tengo aquello y tengo lo otro, ¿verdad? Porque eso es lo que les hace sentirse valiosos. O tal vez otra generación es por la adquisición de una elevada posición social. Entonces la persona que tiene fundamentado su orgullo en una elevada posición social siempre va a decir de dónde vive, en qué estrato vive, de qué familia es, de qué apellido proviene, porque siente que eso es lo que le da valor, eso es lo que le da valía, eso es lo que le da respeto, eso es lo que hace que las personas lo admiren. Otras generaciones, otras descendencias, ellos colocan la base de su glorificación, de su valía, de su reconocimiento en la consecución de títulos académicos. Entonces, para ellos lo más importante es más títulos, decía un pastor que ya se encuentra en la presencia del Señor, tiene más títulos que más cartones que un tujurio, ¿verdad? O sea, hablando porque eso le da valía, entonces siempre hace mención de que yo soy doctor en esto, magíster en aquello, profesional en esto, ¿verdad? O sea, no estamos diciendo que sea malo tener riqueza, no estamos diciendo que sea malo tener una alta posición social, no estamos diciendo que sea malo en adquirir conocimiento, ¿verdad? Otros la ponen en el conocimiento bíblico que tienen, entonces ellos están empeñados en siempre estar por encima de los demás, en títulos de teología, no estoy diciendo que sea malo estudiar teología, no me malinterprete, no estoy diciendo eso. Lo malo es que la base de mi valía esté ahí, o sea, lo que a mí me dé valor sea eso se vuelve en un Dios para mí.
Y recuerde algo, Dios no comparte su gloria con nadie, absolutamente con nadie. O sea, lo que a mí me debe dar ese valor, esa valía, es ser hijo de Dios, estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, conocerlo a Él y entenderlo a Él. Esa es lo que nos da la valía. Eso es lo que usted debería colocar como carta de presentación suya, que eres un hijo de Dios, que estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, que Él te ha dado poder y autoridad para traer buenas nuevas, para sanar enfermos, para liberar cautivos, para echar fuera demonios, en el conocimiento que usted tiene del Señor, en entender que usted es de Él, por Él y para Él, y que el tiempo que Dios le permita vivir en esta tierra es para hacer famoso el nombre del Señor, para hacerlo llegar hasta los confines de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Entonces, como yo le digo, no es que no tiene nada malo que poseamos riquezas, que poseamos posición social. Dios ha prometido bendecirnos, somos personas bendecidas por Dios. Dios ha prometido que si le somos fieles, Él nos hará sentar con reyes y con príncipes, heredar un sitio de honor. Tampoco es malo tener títulos académicos o tener conocimiento bíblico. Jesús, algo que crecía era en estatura, en conocimiento, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. O sea, Jesús crecía físicamente, intelectualmente, crecía espiritualmente y crecía socialmente. O sea, no tiene nada malo que usted esté por cabeza. Es una promesa de Dios: te pondré por cabeza y no por cola, estarás arriba solamente y no estarás debajo. Siempre que eso sea aceptado y vivido por la gracia de Dios y con el propósito de hacer su voluntad. Eso, por eso Pablo decía: todo lo que soy y todo lo que tengo es por su gracia. Que usted lo reconozca, que eso no lo haga sentir más que los demás. No, es gracia de Dios. Que usted tiene entendimiento en cierta área, eso es gracia de Dios. Eso es un favor inmerecido de Él. Eso no me debe volver orgulloso. Eso no me debe hacer sentir más que los demás, ¿verdad? Mirar a los demás por encima del hombro. No, eso me debe hacer ver que es la gracia de Dios, que si yo estoy ahí y otros no han llegado, yo debo compartirles esa gracia, enseñarles a conocer a Jesús, a entender a Jesús, para que Él también pueda manifestar de su gracia en sus vidas como Él se lo ha planeado. Por eso el orgullo es la principal característica del mundo. Lea conmigo en primera de Juan 2, 15 al 17, dice así la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire las consecuencias. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, toda tentación, recuerde que toda tentación viene del diablo. O sea, cuando usted está siendo tentado, hermano, hermana, amigo, amiga, usted está bajo un ataque satánico. Toda tentación viene del diablo, porque la palabra del Señor dice que Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Léalo conmigo allí en Santiago 1:13, dice así la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso toda tentación es un ataque satánico. Téngalo en cuenta. Cuando usted está siendo tentado, tentada, usted está bajo un ataque satánico. Y toda tentación es un intento por lograr que vivamos con independencia de Dios. Toda tentación es un intento por lograr que vivamos con independencia de Dios, o sea, en sus propias fuerzas. Porque a veces reconocemos la tentación del adulterio, de la fornicación, de consumir trago, de consumir algún vicio, ¿verdad? Lo reconocemos fácilmente como una tentación, pero no reconocemos tentación cuando vamos a tomar decisiones. Eso hagámoslo de una vez.
y no consultamos a Dios. Recuerde lo que le pasó a Josué. Josué tuvo una victoria impresionante cuando fue a tomar a Jericó. Dios le dijo, él consultó a Dios como asumía esa ciudad tan grande, tan guerrera, con murallas muy fuertes, impenetrables casi humanamente. Él consultó a Dios. Y a veces cuando son cosas difíciles, cosas delicadas, consultamos a Dios. Pero a veces en las pequeñas cosas nos volvemos orgullosos y no consultamos a Dios. No le preguntamos al Señor si Él desea que hagamos esto, que Él nos guíe. Dice la Biblia, encomiéndale a Jehová tus caminos y Él va a afirmar tus pensamientos. Es una palabra maravillosa. Encomiéndale todo, hasta el menú de la semana. Encomiéndeselo al Señor y Él le va a estar guiando. Va a ir a hacer mercado, encomiéndeselo al Señor, ¿verdad? Y Él le guía. Mire, a veces uno dice, ay, como que le llega el deseo, voy a comprarle un regalito a tal persona, tal vez se demore para cumpleaños, pero le guía al Señor a eso y usted va y preciso había el producto que usted quería, tal vez estaba el descuento que usted deseaba, o sea, muchas cosas a su favor que Él le guió a hacerlo. Y a Josué le pasó eso, y ese es un pecado de la iglesia, que es la presuposición, o sea, creer que si ayer me fue bien, hoy me tiene que ir bien, que si esto me salió, mañana me tiene que salir de la misma manera, que si esto funcionó hablando con tal persona, pues me va a funcionar hoy, ¿no? Recuerde que los caminos de Dios son inescrutables, o sea, nosotros ni siquiera nos imaginamos los caminos de Dios y son mucho más altos que los nuestros, los pensamientos de Él son mucho más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más altos que nuestros caminos y sus pensamientos mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces Josué, como venció a Jericó, imagina, el Señor le dijo, vaya y dele una vuelta cada día durante 6 días. Y el 7º día dele 7 vueltas. Y él le pareció como que ahí él recibió la victoria, fue algo impresionante y seguía una ciudad que para él era muy pequeña. Yo quiero que tome nota de Isaías 55:8, usted que está tomando anotaciones del versículo donde la Biblia dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A Josué le pasó eso, se le olvidó que los caminos de Dios eran inmensurables, eran sin número, y entonces él consulta a Dios para Jericó y tiene una victoria impresionante. Pero viene la segunda ciudad, que es ahí, una ciudad pequeña, poco guerrera, y él presumió que pues si habían derribado a Jericó, ¿cómo no iban a o sea, quitó la mirada del Señor y la puso en su ejército, en su estrategia, en sus fuerzas. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? Dice que subió, no consultó a Jehová. Es algo que la palabra hace énfasis. No consultó a Jehová cuando fue a ir ahí. Y le vencen a los mejores guerreros. Le vencen a los mejores guerreros. Y entonces cuando tiene esa cantidad de pérdidas de vida, va y consulta a Dios y le dice, hay pecado. Yo les dije que no cogieran nada de Jericó porque Jericó era la primicia y Dios se la quería tomar para él. Pero hubo uno de los príncipes que se tomó un lingote, un manto, unos lingotes de oro y un manto babilónico y lo escondió y él creyó que no iba a pasar nada. Y el no haber consultado a Dios hizo que fueran en pecado a guerrear. Y recuerde que así nunca obtendremos la victoria. Ese es un principio. Usted en pecado nunca va a obtener la victoria, va a obtener derrota. Sí, tal vez obtenga dinero, tal vez obtenga fama, tal vez obtenga poder, pero para su propia destrucción. Mire, Dios quiere que usted no caiga en esa tentación de volverse independiente de Dios. Dios quiere que usted dependa para todo, para bañarse, para cepillarse, para dormir, para comer, para hacer negociaciones. Mire, a veces en eso caemos en la tentación del diablo de no consultar al Señor, de no invitar a Dios a que se siente en nuestros negocios. Y aunque tal vez la evidencia inmediata del orgullo no se manifieste como una altivez, sino que eso empieza es como centrándonos en nosotros mismos, su raíz es la exaltación propia. O sea, algo que Satanás trabaja y por eso quiere hacerlo independiente de Dios, es para que usted no le dé la gloria a Dios, sino que usted se glorifique a sí mismo. Y en este punto es en el que el ser humano
se parece más al Dios de este mundo, al diablo, en que hacen las cosas sin consultar a Dios, sin depender de Dios. Y a veces como creyentes nos sucede lo mismo. Mire, la gente en el mundo pues se parece a su padre. Jesús le decía a los que no querían reconocer a Jesús como Señor: ustedes son de vuestro padre el diablo, y lo que él hace ustedes quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y eso es lo que caracteriza al mundo: el orgullo, el centrados en sí mismo, una autoexaltación propia, donde cada uno es saber cómo piso más duro, cómo le demuestro que soy más, que tengo más, que me conocen más, que soy más famoso. Mire lo que Jesús le dijo a Pedro allí en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, Evangelio San Lucas capítulo 22. Verso 31 y 32, dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Observe que Jesús no dijo que no le iba a permitir a Satanás que zarandeara a Pedro. Porque a veces, ay Señor, no permita que el enemigo venga a tentarme. No, él dijo que íbamos a ser tentados. Jesús fue tentado saliendo de 40 días de ayuno. Satanás lo tentó, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. O sea, es algo que vamos a tener que enfrentar, es la tentación. Y muchas veces el Espíritu mismo nos va a llevar a enfrentar una tentación, un momento difícil, porque Él necesita afirmar en nosotros nuestro amor al Señor, nuestro amor a Él. Realmente la tentación lo que demuestra es si el Señor sigue siendo el Señor de nuestras vidas, o hay pasiones, o hay deseos, o hay anhelos, o hay personas, o hay riquezas, hay empresas que están por encima de Dios. Y vamos a ser tentados, usted va a ser tentado, yo voy a ser tentada. Y el Señor vio cuando Satanás pidió a Pedro para zarandearlo, y le advirtió a Pedro que orara, que estuviera alerta, porque Satanás lo había pedido y ya Jesús había orado ante el Padre. Recuerde que usted y yo tenemos a uno que intercede por nosotros delante del Padre, y es nuestro amado Señor y Salvador. Y Jesús le dijo: yo ya pedí al Padre, no para que el diablo no te tiente, sino para que tu fe no flaquee, para que tu fe se mantenga firme. Pero algo que le dijo fue que orara. Y Jesús le dijo que Él oraría por él para que su fe no fuera a faltar. Cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, el enemigo estaba operando invisiblemente detrás de esa escena para inducir el fracaso espiritual de Pedro. Jesús ya lo había visto en el mundo espiritual, cuál era el propósito del diablo, porque recuerde que él tiene que ir a pedir permiso, y él pidió permiso para zarandear a Pedro, y él le dijo: yo voy a orar por ti, no para que el diablo no te zarandee porque ya le dieron permiso, sino para que tu fe no vaya a faltar en esa zarandeada. Pero Pedro se confió y fue a dormir. Pedro no oró para no caer en esa tentación. Y es algo que el Señor nos indicó en el Padre Nuestro orar todos los días, es que Él nos guarde de caer en la tentación. No que nos guarde de ser tentados, sino que nos guarde de caer en la tentación. Y a veces vemos en las personas, las cosas, las circunstancias, pero realmente lo que estaba operando en esa escena, llevando a que lo distinguieran, a que le dijeran: usted andaba con Jesús, y Pedro se llenara de temor, fue Satanás. Él estaba induciendo el fracaso espiritual de Pedro. Mire, y es algo que debemos tener como principio en nuestra vida espiritual: siempre permanecer en alerta. Por eso el Señor nos dice: velad siempre, velando siempre en oración. No quiere decir que no duerma, ¿verdad? Pero continuamente usted esté en comunión con el Señor 24 horas. Y usted dice: pastor, entonces ¿a qué hora duermo? Bueno, recuerde que ni su alma ni su espíritu duermen, por lo cual su alma está propensa al ataque satánico mientras usted duerme. En su espíritu está el Espíritu de Dios. Entonces es muy importante que cuando usted se acueste a dormir, pídale al Espíritu Santo que ministre su vida
delante del Señor, que su vida sea ministrada por el Espíritu Santo entre tanto usted duerme. Pero imagínese si usted está atado por la pornografía, por cosas que no glorifican al Señor, o usted para quedarse dormido pone una película llena de brujería, de adulterio, de pecado, y se queda dormido con eso, pues eso es lo que le va a ministrar entre tanto usted duerme. Pero eso es muy importante, que usted antes de acostarse, usted hable con el Señor. Si algo le ha ofendido, si algo le ha molestado, perdone a esa persona. Si esa persona está ahí, ojalá se ponga cuenta. Dice la Biblia, no deje que el sol se le ponga el enojo, no le dé lugar al diablo, porque con lo que usted se acueste, pues con eso le va a ministrar. Pero si usted se duerme recitando salmos, hablando con Dios, pues también eso es lo que va a estar ministrando durante el tiempo que usted duerme. Entonces es muy importante permanecer alertas para detectar la actividad de nuestro adversario, el diablo. Recuerde que nuestro cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o las mismas tentaciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas el Dios, está con mayúscula, de toda gracia, el Padre de Jesucristo, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Una vez usted vence una tentación, usted es afirmado más en Cristo Jesús. Su fe ha crecido. Una vez usted ha superado una tentación, su fe ha crecido. Bendito el nombre del Señor. Por eso nunca debemos olvidar que estamos en una guerra espiritual contra un enemigo que siempre está buscando nuestros puntos débiles. Mire, deje de comunicarle al diablo cuál es su debilidad. Dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Amén. Usted diga lo que Dios quiere que usted sea, pero no le esté contando al diablo cuáles son sus debilidades. Hay personas que a toda hora, es que está en mi debilidad. Ay, es que por este lado siempre el pecado me gana. Recuerde que el diablo no es omnisciente, él no lo sabe todo, pero lo que usted dice o lo que usted escriba, él lo va a saber. Entonces, si hay algo débil en usted, diga que usted es fuerte en esa área, porque la Biblia lo dice, porque en esa área va a tener que depender absolutamente del Señor. Por eso la palabra dice que Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los que se creen, porque el que no se cree, entonces se deja usar por el Señor de manera más fácil que aquel que se cree todopoderoso, aquel que se cree que no necesita ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Le es muy difícil a Dios trabajar con él porque no lo deja trabajar, literalmente no lo deja trabajar. Entonces Satanás, recuerde que es su enemigo, su adversario, y él siempre va a estar buscando sus puntos débiles. Por eso nunca le dé cabida ni oportunidad. Nunca diga que usted es débil en esto, porque usted en Cristo es más que vencedor, dice la palabra. Por eso, sin importar cuán bien parezcan marchar las cosas en nuestra vida, siempre debemos mantener nuestros corazones y nuestras mentes enfocadas en Cristo. Mire, lamentablemente hay muchos creyentes que lo único que les hace doblar rodillas delante del Señor son las crisis. Son los problemas, las dificultades. Eso sí les hace doblar las rodillas delante del Señor, pero nunca las doblan cuando andan las cosas bien. Mire, sin importar la bendición en que usted esté nadando, esté fluyendo, siempre su corazón, su mente, no ponga su mente y su corazón en las cosas. Ellas son efímeras, ellas deben ser sus siervos. Dios las pone para que se le facilite ese propósito de Dios en su vida, pero no para que usted se llene de orgullo por esas cosas que se las lleva el tiempo, que las quema el fuego, que se las lleva una avalancha, ¿verdad? Esas cosas que son perecederas. Él quiere que su mente y su corazón siempre estén enfocados en Él, viviendo en obediencia a sus mandatos y fiel a sus propósitos. Efesios 6, 10 al 17, la palabra nos advierte acerca de esa guerra espiritual que nosotros tenemos. Dice así la palabra del Señor.
Allí nos advierte sobre nuestra armadura, sobre cómo nosotros debemos vestirnos para pelear esa batalla. Y también algo que Dios quiere es que usted se quede en el centro de la voluntad de Dios. Quédese en el centro de la voluntad de Dios, bendito el nombre del Señor, para que no demos al enemigo oportunidad alguna de hacernos daño. Dice Efesios 6:10, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, tal vez usted se pregunte, ¿qué derecho tenía Satanás para pedir el permiso a Dios para atacar a Pedro? ¿Qué derecho tenía Satanás? O sea, recuerde que el diablo no puede hacer lo que le dé la gana, pero él va a tomar derechos. Una vez usted le abre la puertica, él inmediatamente se presenta delante del Señor para pedir derechos para poder atacarnos. Cuando usted mira el contexto previo, este contexto revela que se había levantado una disputa entre los apóstoles con respecto a cuál sería el mayor de ellos. O sea, ¿qué atacó ahí? Por eso a veces hay personas que empiezan, mire, yo quiero esto, pero todo enfocado en lo material, como en que darle fame. Yo le digo, le atacó el alma. Atacó el alma, ¿verdad? Y eso pasó con los discípulos, los atacó el alma, el mundo, el diablo, literalmente, porque recuerde que el mundo está gobernado por el diablo. Y los atacó de cuál sería el mayor, y hubo una disputa entre ellos. Mire, hermano, eso le abre las puertas al enemigo. Ese orgullo puede existir aún en las mejores intenciones. O sea, hasta en quién va a ocupar tal lugar en el cielo, pero ahí el enemigo aprovecha para atacar porque ellos se pusieron ellos. Recuerde que Dios ya todo lo sabe, Él todo lo tiene previsto. Y antes que cantara el gallo, Pedro negó a Jesús 3 veces. Antes, o sea, cayó en la tentación. Cayó. ¿Dónde encontró el enemigo la puerta abierta? En la disputa que tuvieron. Y eso el Señor dijo, yo pienso que fue Pedro el que la armó eso de ese conflicto interno, ¿verdad? Entonces, según la palabra del Señor, desde el punto de vista bíblico, ¿dónde debe estar nuestro valor? Mire, y eso debemos tenerlo muy claro. Un sentido adecuado de nuestra valía, de nuestro valor, viene de reconocer y apropiarnos del hecho bíblico de que nuestro Padre Celestial nos ama y nos valora. Eso es lo más valioso para nosotros. Eso está por encima de los carros, de las casas, de la fama, del poder. Lo más importante, mire, cuando los discípulos volvieron muy felices porque los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, el Señor les dijo, que eso no sea lo que los haga grandes. Que lo que a usted les dé más gozo es de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Ay, que esa persona no me saludó, que no me tuvo en cuenta. Que eso no te haga daño. El que gobierna sobre todas las cosas te ama y te valora. Nuestro valor no se basa en nuestros propios méritos. Usted no puede sentirse menos porque usted tal vez no es capaz de predicar con fluidez o porque usted le tiene miedo al púlpito o al micrófono. Eso no lo hace menos. Y como tal persona sí lo hace con fluidez, como tal persona sí fluye. Incluso a veces entre los mismos esposos hay esa competencia espiritual. Es que él sí ora bonito y yo no oro bonito. Es que él sí entiende la palabra fácil, yo no. Eso no nos da valía. Nuestra valía no está en nuestros propios méritos, sino en que somos los hijos valiosos de Dios. Y nuestro valor lo demuestra
el hecho de que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Tome nota de este texto, no lo vamos a leer ahorita, pero léalo y apropiese de él. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Apropiese de esa palabra, tómela para usted. Por eso la fuente de una actitud rebelde suele ser el orgullo. Pero una actitud humilde es cuando yo entiendo lo que a mí me da valor. Sí, si Dios me usa predicando, amén, gloria a Dios, qué maravilla, qué privilegio tan grande, pero eso no me da valía. Que Dios me usa cantando, que Dios me usa echando fuera demonios, que Dios me usa resucitando muertos, que Dios me usa levantando paralíticos. Pero eso no puede enorgullecerme. Lo que a mí me da valía es saber que el Dios que creó todas las cosas, Él me ama y me valora. Y que entregó a su hijo a que muriera por mí. Eso es lo más importante. Entonces, si las cosas vienen, amén. Si las cosas se van, amén. Si me tienen en la cumbre, amén. Si nadie me reconoce, amén. Eso no me va a desequilibrar, porque el que hizo el cielo y la tierra me ama y me valora. Yo le invito y le dejo de tareita, trate de memorizar Efesios 1, 3 al 14. Y la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Al reconocer el orgullo, al reconocer, sí, Señor, he aceptado que el orgullo gobierne mi corazón, proclamamos lo que Satanás se negó a proclamar. Él no quiso depender más de Dios. Él quiso sentarse en el trono de Dios. Mire, hermano, y eso lo va a atacar a usted. A no someterse, porque esa persona tiene que ser mi líder, porque esa persona tiene que estar ahí, porque tiene que ser mi jefe, ¿por qué no yo si yo vengo de mejor familia? Dios es Dios y Él da gracia a los humildes, pero a los soberbios Él los abate, amén, Él los abate, bendito el nombre del Señor. Él quiere que no seamos autosuficientes. Mire, yo le invito a que ore conmigo y dígale: amado Padre Celestial, tú dijiste que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Confieso que he estado pensando sobre todo en mí mismo y no en los demás. No me he negado a mí mismo, no he tomado mi cruz cada día para seguirte. Como resultado le he dado pie al diablo en mi vida. He pecado al creer que podía ser feliz y tener éxito sin ayuda de nadie. Confieso que he puesto mi voluntad delante de la tuya y que he centrado mi vida alrededor de mí mismo y no de ti. Me arrepiento de mi orgullo y mi egoísmo y te pido que quede cancelado en mi vida y en mi generación todo el terreno ganado en mis miembros por el enemigo del Señor Jesucristo, por Satanás. Hoy en el nombre de Jesús tomo la decisión de apoyarme en el poder y la dirección del Espíritu Santo para no hacer nada movido por el egoísmo ni por una vanidad vacía. Con humildad de mente consideraré a los demás más importantes que yo mismo y tomo la decisión de hacer de ti, Señor, el centro de mi vida. Te ruego que me muestres ahora todas las formas concretas que he vivido con orgullo, toda falta de perdón. Capacítame para servir a los demás a través del amor y preferirlos en la honra. Todo esto te lo pido en el nombre bondadoso y humilde de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Yo le invito para que deje que el Espíritu Santo hoy esté ministrando su vida y traiga a su mente todas aquellas áreas en las que te has comportado o estás actuando con orgullo, hábitos orgullosos, y comience uno a uno, a medida que Él le va recordando, a renunciar a ellos. Y un principio que la palabra nos da es: considere a los demás como superiores a uno mismo. Eso nos va a ayudar mucho. Recuerde, somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en el país de Colombia, Suramérica, en la carrera 14B 45100, centro de la ciudad. Queda nuestra sede principal, pero también tenemos iglesias en Valledupar, Bogotá, San Gil, Curití,
aquí en Bucaramanga, Girón, Piedecuesta. En muchas áreas de la ciudad tenemos iglesia. Entonces le invitamos a que a través de las redes, si usted desea ubicar la iglesia más cercana, se comunique con nosotros. Le invitamos a que a este programa nos dé me gusta, haga un comentario y lo comparta con todos sus amigos y esta palabra pueda alcanzar a muchos para la gloria del Señor. Les amamos en Cristo. Somos sus pastores Víctor y Doris Mancilla. Recuerden nuestras reuniones. Domingo 8 de la mañana, 10:30 de la mañana y 2 de la tarde. Martes 6:30 estamos hablando de diferentes temas acerca de parejas, padres, prematrimoniales. Estamos hablando de negocios y estamos hablando de doctrina. 5 temas que estamos llevando continuamente el día martes 6:30 y los viernes a las 6:30 de la tarde. Todos los días a través de las redes en YouTube y en Facebook también nos encuentra 6:30. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.